Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la memoria. Vamos a hablar por qué es importante el aprendizaje junto con la memoria. La memoria es la facultad en la cual nos permite traer el pasado al presente. Tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, en donde tenemos experiencias actuales, también lo que nos vamos a proyectar ya para el futuro, ¿no? Cómo podemos estar. La memoria es más bien una reconstrucción exacta del pasado, ya que en nuestra vida cotidiana se retiene solamente aquello que presenta un significado. Partes importantes de la memoria. Tenemos adaptación, identificación de situaciones y base del mundo psíquico. En la adaptación es poder almacenar información del pasado. No podríamos responder a situaciones similares en un futuro. Imagínate no recordar cómo reaccionar. Ante una situación de peligro, lo más seguro es que no sobrevivirías. En la identificación de situaciones es que gracias a la memoria podemos recordar situaciones familiares vividas en el pasado. Por ejemplo, ¿recuerdas aquella canción que te dedicó tu primer enamorado o enamorada? En las bases del mundo psíquico, la memoria es el núcleo esencial del psiquismo, puesto que permite la base del procesamiento de la información, donde recuerdas que el pensamiento sería imposible sin la memoria. En el proceso de la memoria es que se encarga de la retención y la continúa en la información como conservar, fijar, reconocer, evocar, localizar hechos pasados. Básicamente, la memoria comprende como primer paso para un registro o codificación de la información, como por ejemplo, primer paso, codificación, almacenamiento y recuperación. En la codificación ordena y hace coherente la información. En el almacenamiento guarda la información y la recuperación es que trae la información guardada al presente para poder ser usada. En el registro y retención o conservación es la información como una estrategia cognitiva, donde vamos a ir recopilando la información base al análisis de la información, que esta información es donde va un significado, donde las áreas neurológicamente van hablando. Este proceso te lo tenemos en el lóbulo occipital y frontal, donde el giro del cíngulo, el núcleo caudocado y el tálamo, como podemos ver también aquí en la imagen, donde todo nuestro registro o nuestra historia de vida queda en una conservación. La evocación es la reaparición del hecho vivido, es decir, su regreso de la subconsciencia a la conciencia, con el carácter de recuerdo, donde puede ser voluntaria y espontánea. Voluntaria porque se da por acción liberada de la conciencia, espontánea porque es el recuerdo que se da de manera natural, donde tenemos inusitada y asociativa. Inusitada es el estímulo previo a la presencia de algún contenido en la conciencia o estímulo que la provoca. Asociativa es el recuerdo que se manifiesta ante la presencia de algún contenido en la conciencia. Reconocimiento. Forma parte de la evocación. Mediante ella identificamos el recuerdo como parte de nuestra experiencia vivida, como por ejemplo que hemos obtenido un logro o que hemos campeonado en algún deporte o algún arte. En la localización es parte también donde se logra la de poder identificar el recuerdo en el tiempo y espacio, como memorias múltiples, ya que son los procesos de memoria sensorial, donde se denomina también memoria de almacenamiento, donde consiste con la función de nuestros órganos sensoriales que intervienen en las funciones, ya sea visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas, etc.
Memoria a corto plazo. Quiere decir que nuestra memoria no es inmediata, sino es una memoria de trabajo que depende de la atención, que es por el momento, por un tiempo corto, donde almacenamos datos nuevos y actúa sobre ellos, y se mantiene por espacio de 14 segundos. En cambio, en la memoria a largo plazo son todos los recuerdos que podemos almacenar para utilizarlos luego en nuestras experiencias. Es donde vamos absorbiendo de forma continua, donde forma parte de la memoria remota, donde la memoria a corto plazo es significativo. Tenemos la memoria icónica, que es la memoria visual, donde procede lo que vemos. Es llamada de esta manera, donde registra con facilidad las cosas que se pueden ver. Los procesos que tienen lugar en la memoria de trabajo se apoyan en el proceso de la memoria sensorial. En la memoria ecoica es auditiva, que nos permite recordar aquello que escuchamos. Es considerada la más importante, que ya a ella se le debe el que habla, con el fin de poder lograr la comprensión del lenguaje. Los procesos que tienen lugar en la memoria de trabajo se apoyan en la memoria sensorial. En los tipos de memoria tenemos mecánica, compresiva e eidéctica. Mecánica consiste en la repetición exacta de la información, como por ejemplo, cuando los niños repetimos la tabla de multiplicar, empezamos a mecanizar. Comprensiva es el almacenamiento de la interpretación o análisis de un material significativo, como por ejemplo, recordar el argumento de una obra literaria. Eidéctica, llamada también memoria fotográfica, que consiste en la reproducción exacta de imágenes. Por ejemplo, el infante se caracteriza por diferenciar el rostro de las personas conocidas de las desconocidas, como podemos ver aquí en la imagen. Alteraciones de la memoria. Tenemos diversas alteraciones, como la amnesia, que es la pérdida o la debilidad de la memoria, que a consecuencia de lesiones patológicas o seniles, la amnesia puede afectar los recuerdos de un determinado periodo o a todo el pasado. No se puede hablar de amnesia ante la simple no posibilidad de recordar debido al transcurso del tiempo. Quiere decir que nos olvidamos casi de todo. Anterograda es la incapacidad para la fijación de nuevos aprendizajes después de iniciada la enfermedad. Como un ejemplo, se puede ver en la película como si fuera la primera vez, o sea, repetitivas veces ves la película, pero para ti es la primera vez que lo has visto. Retrógrada es la incapacidad para evocar experiencias anteriores al inicio de la enfermedad. Hipermnesia es la exaltación en la evocación de recuerdos detallados de experiencias que incluso pueden ser insignificantes para el sujeto. Se observa en la hipnosis, donde están algunos procesos patológicos de origen psíquico y orgánico. Dignexia es el debilitamiento en el rendimiento de la capacidad para fijar o evocar los sujetos que antes se recordaban con facilidad y claridad. Por ejemplo, para recordar algo, ahora Javier necesita más tiempo para estudiar un material de la misma cantidad y complejidad. Paramnesia es el falso reconocimiento o alucinación de la memoria, donde presentan dos modalidades. Uno, el fenómeno de lo ya visto y el fenómeno de lo nunca visto. En lo ya visto es donde el paciente recuerda como conocido un lugar,
persona u objeto o situación que no ha vivido. Nunca visto. El paciente no recuerda, ni aún observando directamente un objeto, lugar, persona o situación que era conocido con anterioridad. Por ejemplo, después de varios años, Pedro vuelve a la academia, pero dice que nunca ha estado allí. Ahora tenemos el reto alimentación que vas a copiar en tu cuaderno. Vamos a ir recordando lo que hemos estudiado en la clase de hoy. ¿Qué es la paramnesia? Es la alteración de la memoria, que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos que cree verdaderos y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. ¿Y qué es el olvido? Es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. A menudo el olvido se produce por el aprendizaje, donde el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la memoria y lo desaparece de la conciencia. ¿Qué es la evocación? Es el acto de llamamiento de comparecencia hacia una identidad como un espíritu, un demonio, un dios o cualquier otro de carácter sobrenatural. La evocación pretende hacer aparecer visualmente a la entidad evocada o conjurada. ¿Qué es la memoria eidética? Es la habilidad de recordar imágenes con niveles de detalles muy precisos, sin necesidad de usar netonectia. Se presenta en un reducido grupo de niños y en adultos, pero es muy escasa o inexistente. Copia en tu cuaderno o en la ficha y me lo envías. Mis queridos alumnos, enviar esta ficha que está juntada en la plataforma de Cubicol. Solo los alumnos que han ingresado a la clase en línea o que han justificado por medio de sus padres de familia a su tutor, y ahí recién podré revisar. De lo contrario, no lo revisaré, aunque manden su tarea. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.